Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre las minorías. Esto incluye la exclusión, la segregación y la reivindicación. Cuando hablamos de minorías, tenemos que considerar que esto se define y se valora dependiendo del contexto en el que estemos. Tenemos que observar cuáles serían las variantes de tiempo, de lugar, cuál es la época en la que nos encontramos haciendo referencia a esas minorías. Esto significa que no en todo momento todos los grupos sociales que se consideran minorías ahorita lo han sido, o al contrario, que en su momento eran minorías, ahora posiblemente ya no las sean. Las minorías pueden incluir a todos esos grupos que son menos numerosos que el resto de la población. Ahí vemos una imagen en donde están personas de diferente tipo de color de piel, con diferentes capacidades, con diferentes preferencias sexuales, de diferentes características. Esto va a incluir las cuestiones culturales, lingüísticas, religiosas, algunos grupos étnicos, por ejemplo, los refugiados, las tribus, etcétera. Pero algo importante es que estos grupos no se encuentran en una posición dominante. Entonces no tienen, digamos, un poder para ejercerlo plenamente. Van a residir dentro del Estado, van a ser ciudadanos y van a mantener vínculos estrechos durante un buen periodo de tiempo. Sin embargo, van a mostrar para ellos y para el resto de la comunidad un sentido de solidaridad dirigido hacia conservar su identidad colectiva que los hace distintos al resto, que hace que se distingan de los demás. Ahí tenemos un mapa en donde podemos ver diferentes tipos de minorías. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle ese mapa. Vamos a ver que, por ejemplo, al norte del continente americano tenemos minorías porque en algunos casos son pueblos indígenas, como en México, por ejemplo, o aquí los inuits al norte de Canadá. Tenemos minorías en cuanto a la cuestión lingüística, por ejemplo, aquellos que hablan francés, aquí en el este de Canadá también. Tenemos algunas minorías, por ejemplo, de origen africano, aquí lo vemos con estos tres circulitos que representan las cadenas con las que se vincula a los africanos que vienen de la época de la esclavitud. Tenemos algunos refugiados también. Aquí la maletita nos está indicando los refugiados que existen aquí en el sur de Estados Unidos. Entonces, esto es importante considerarlo porque a veces pensamos que en nuestro país no existen las minorías o que en el continente o en países muy desarrollados como sería el caso de Canadá o de Estados Unidos no existen minorías. Sin embargo, por supuesto que se presentan. Aquí tenemos el continente africano. Nuevamente vemos que existen minorías indígenas, vemos que existen minorías por cuestiones lingüísticas. Tenemos minorías en otras zonas, por ejemplo, los países musulmanes que no son árabes, tienen algunos grupos minoritarios por cuestiones lingüísticas e incluso por cuestiones políticas también. Algunas de ellas también son por cuestiones religiosas y esto genera que esas minorías muchas de las veces no vean, digamos, en todo su esplendor el disfrute de los derechos a los que son poseedores o a los que deberían de estar garantizados. También para el caso de América del Sur, vemos que existen minorías, ahí tienen los iconos que representan hacia la parte del Pacífico y en el caso de Brasil también tenemos algunas minorías en cuestión indígena. Para el caso de Asia, bueno, por supuesto no son la excepción, hay minorías lingüísticas. Vean que todo Asia, toda la parte central y el sur, sureste de Asia tiene muchas minorías de tipo lingüístico y también muchas minorías de tipo indígena. Como ya habíamos señalado, el hecho de que sean consideradas minorías, por ejemplo, en el caso de los papú, tiene que ver con el contexto del que estamos hablando. Los papú en toda la parte occidental de las islas de Nueva Guinea son una minoría. Sin embargo, en la parte del oriente son una mayoría. Entonces, no necesariamente en todos los estados un grupo social representa a la minoría, al igual que puede ser en otros estados. Esto tiene mucho que ver con la cantidad referente al resto de la población y con las condiciones de vida que se tienen. Entonces, detrás de cada frontera hay una significación diferente en cuanto a las minorías. También es importante que veamos
que a veces las minorías que llegan a ser minorías en un momento determinado pueden ir cambiando a través del tiempo. Tal vez en este momento sean minoría algunos grupos específicos, pero al paso del tiempo se conviertan en mayoría. Entonces, no siempre se mantiene como la misma condición. Recuerden que todo lo que tiene que ver con los estados, insisto, en que tiene que ser considerado como algo dinámico, tiene que ser considerado como algo cambiante y como algo que se va adaptando a diferentes situaciones y momentos de la historia de ese sitio. Otro de los aspectos importantes que se tienen dentro de las minorías es la exclusión, que significa despojar a alguien, rechazar a alguien, quitarle el lugar que ocupaba. Entonces, el ideal de una sociedad, pues sería que todos estuvieran incluidos independientemente de las condiciones o de las preferencias o de los gustos que tuviese o de los rasgos culturales, sociales, etcétera. Sin embargo, cuando esto no se cumple, cuando estamos violentando este derecho de ser tratados de la misma manera, de tener los mismos derechos, estamos hablando entonces de una exclusión. Otro aspecto que yo debo de considerar dentro de las minorías es la segregación. Y esto significa que hay personas o grupos de personas que forman esas minorías y que son separados o que son marginados del resto de la sociedad. Cuando yo los separo por cuestiones políticas, culturales, religiosas, lingüísticas, etcétera, estoy segregando a esa población y podemos ver, por supuesto, muchos ejemplos en el mundo actual. Finalmente, un aspecto importante dentro de esas minorías sería la reivindicación. Cuando hay una minoría que reclama aquello a lo que considera tener derecho, que reclama un lugar, que reclama una posición, que quiere recuperar algo de lo que anteriormente gozaba y que ahora no lo es, a eso se le llama reivindicación. Les puse ahí una imagen, por ejemplo, en el caso de los esclavos en la época en la que se utilizaban y no se les daba ningún derecho, pues llegó un momento en la historia en el que se tuvo que reivindicar, se les tuvo que admitir y reconocer además como personas valiosas, para empezar como personas, porque se les consideraba menos que personas. Llegó un momento en el que reclamaron el derecho de ser seres humanos con los mismos derechos, con los mismos sentimientos, con la necesidad de las mismas libertades, de poder llevar una vida igual que el resto de la población, independientemente del color de piel. Vemos que ahora se pide la reivindicación de muchos pequeños grupos, ¿no? De, por ejemplo, grupos indígenas o el de algunas mujeres en condiciones determinadas o la reivindicación, por ejemplo, de grupos religiosos, etcétera. Y bueno, pues espero que esto les haya ayudado para comprender un poco más acerca de las minorías.